Muchos creen que la oración es importante, y tienen razón, pero para quien se inicia en la oración puede ser difícil saber cómo empezar o qué decir. Y siendo sincero, incluso a quienes tenemos más experiencia, a veces podemos tener dificultades. Pero hay buenas noticias, porque el único que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido la relación más cercana e íntima con Dios, se ofrece a enseñarnos a orar. Y si le escuchamos, la puerta de una relación más profunda y personal con Dios a través de la oración se abre de par en par. Hay pocas cosas más importantes que la comunicación regular con nuestro Padre Eterno. Pero la oración no surge de forma natural. Después de todo, no podemos ver a Dios. Cuando hablamos con Él, generalmente no nos responde. Puede haber momentos en que sintamos que Dios está prácticamente presente, pero otros en que sentimos que nadie nos escucha. Tampoco ayuda que la cacofonía de cristianos existentes enseñen tantas cosas diferentes sobre la oración. Algunos recomiendan recitar oraciones memorizadas. Algunos recomiendan orar a intermediarios como ángeles o supuestos santos. Otros sugieren que las oraciones más poderosas se pronuncian en lenguas que nadie entiende. Algunos tenemos preguntas básicas sobre la oración, pero nos da vergüenza preguntar, aunque no nos debería. ¿Cómo se empieza a orar? ¿Qué se dice? ¿Qué se debe pedir? Todas son buenas preguntas. Y si está empezando a hacérselas, Dios se alegra de que usted quiera saberlo. Los propios discípulos de Jesús también le preguntaron. Leamos sobre ello en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que él les enseñó, y como la respuesta a su pregunta quedó registrada para nosotros, eso significa que la instrucción de Jesús para ellos también puede ser para nosotros. No hay mejor maestro de la oración que el propio Jesús. Encontramos más detalles de lo que enseñó en el relato de Mateo sobre la misma enseñanza. Lo vemos allí en el capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Allí dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No dice que la oración pública sea mala en ciertas circunstancias. La Biblia tiene muchos ejemplos de oraciones públicas, incluyendo algunos del propio Jesús. Sin embargo, aquí dice que debemos evitar ver nuestras oraciones como un medio para impresionar a los demás. En cambio, nuestras oraciones regulares deben ser privadas, entre nosotros y Dios. Él lo explica con más detalle, comenzando en el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cabe destacar que Jesús sugiere encontrar un lugar privado para la oración regular. De esa manera, la oración es un asunto entre usted y Dios solamente. Esto no significa que orar con su pareja o sus hijos sea inapropiado, en absoluto. De hecho, orar con los niños es una manera maravillosa de que aprendan a hacerlo por sí mismos. Pero insisto, la oración no es para aparentar. Se trata de una comunicación íntima con el Creador. Él añade otro elemento importante en el siguiente versículo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No construimos una relación íntima con nadie repitiendo frases como un personaje teatral. La oración es una comunicación real con Dios, no un simple hechizo que repetimos una y otra vez con las mismas palabras. Esto es irónico, ya que el pasaje que sigue se conoce como el Padre Nuestro. Y muchos lo repiten como si esa repetición de palabras exactas, como un guión, equivaliera a la oración que enseñó Jesús. Pero tal enfoque contradice la enseñanza misma del pasaje, por no mencionar todo ejemplo que se encuentra en las Escrituras. Más bien lo que Jesús hizo por ellos en los versículos que siguen, y por nosotros, representa un modelo de oración, una oración de la que podemos aprender para saber cómo orar por nuestra cuenta. En la oración modelo que Jesús usó para enseñar a sus discípulos, encontramos 7 elementos útiles que también debemos emplear en nuestras propias oraciones. Jesús ya nos enseñó sobre el mejor ambiente para orar, así como lo que no debemos hacer.
Ahora profundicemos en su oración modelo para aprender qué debemos hacer. Primero veamos cómo Jesús comienza la oración. Continuemos en Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Detengámonos aquí, porque ya nos ha enseñado algo importante. Vea que Jesús se dirige directamente a Dios y enfoca su oración en su Padre Celestial. No comienza con sus propias necesidades, deseos o anhelos. Se enfoca en Dios y lo llama Padre. Una oración es una súplica a nuestro Padre Eterno. Está arraigado en una relación con Él. Y vea que es una oración dirigida directamente a Dios. Quienes enseñan la necesidad de recurrir a seres inferiores, orando a ángeles o a santos imaginarios en el cielo, simplemente contradicen la palabra de Dios y el ejemplo y la enseñanza de Jesús. En varios pasajes, Jesús habla de pedirle directamente al Padre. Luego el apóstol Pablo nos dice que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, la promesa del acceso directo. Quienes enseñan a orar a seres inferiores a Dios nos engañan, aunque sea inconscientemente, y debemos ignorarlos por completo. Por supuesto, Jesús está en el cielo, y Él también es Dios. Y vemos el ejemplo del mártir Esteban, pidiendo a Jesús recibir su espíritu justo antes de su muerte. El Hijo de Dios es Dios, así como el Padre es Dios. Juntos son la familia Dios. Hay una razón por la que la oración de Esteban es poco común. La oración debe dirigirse principalmente a Dios Padre, como Jesús enseña, y nos dirigimos directamente a Dios, nuestro Creador y Dador de vida, al comienzo de nuestra oración, centrando nuestra atención en Él, y no en nosotros mismos. Nos ayuda a tener la mente bien enfocada desde el principio. El siguiente elemento de la oración que Jesús nos enseña ayuda a profundizar en esta actitud. Continuemos en Mateo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta oración modelo, Jesús nos enseña el siguiente elemento: alabar y honrar a Dios. Santificar algo es considerarlo santo y tratarlo con gran reverencia, y el nombre de Dios representa su carácter, su bondad y su majestad. Jesús se dirige a su Padre Celestial y una vez más, en lugar de enumerar todo lo que quiere o necesita, comienza alabando a Dios. En nuestras oraciones debemos dedicar los primeros momentos a reflexionar sobre a quién nos dirigimos, reconociéndolo y agradeciéndole su bondad y misericordia, su poder y gloria, dirigiéndonos a Él de una manera que demuestre nuestra comprensión de que Él es santo, justo y perfecto, eterno, amoroso, sabio y atento a su creación. Como lo llama Isaías 57, el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Comenzar la oración alabando a Dios ayuda a ver en perspectiva todo lo que estamos a punto de decir y pedir. Nos recuerda quién escucha nuestras oraciones para que permanezcamos respetuosos y humildes. Nos recuerda que Él tiene el poder de responder a nuestras oraciones, pero también que es infinitamente más sabio que nosotros y que podemos confiarle en nuestras cargas, sabiendo que Él sabe qué es lo correcto con nuestras peticiones, que sabe cuándo responder con un sí o incluso con un no. Comenzar la alabanza santificando el nombre de Dios nos ayuda a tener la perspectiva correcta y nos prepara mentalmente para hablar con el Todopoderoso, soberano del cielo y de la tierra. ¿Qué nos enseña Jesús a continuación? Sigamos escuchándolo. La siguiente parte de su oración modelo continúa en Mateo 6, versículo 10. Después de alabar a Dios dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que nos enseña a buscar el reino y la voluntad de Dios. En esta oración modelo, Jesús plasma la misma exhortación que nos da más adelante en el versículo 33 del mismo capítulo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y antes de hacer una sola petición personal a Dios, en su oración modelo expresa precisamente eso, su anhelo por el reino de Dios. Y ciertamente con toda la tragedia, el dolor y la confusión que nos rodean estos días,
Nuestros corazones deberían anhelar que el reino de Dios llegue cuanto antes. Aunque buscar el reino de Dios es más que buscar a un paraíso en la tierra. Es desear la voluntad de Dios en todo, por encima de la nuestra. De ahí el resto de este versículo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús dice que al comienzo de la oración debemos asegurarle a Dios que buscamos su voluntad, más que la nuestra. Que reine su reino, no el mundo que nos rodea. Y queremos que su voluntad se cumpla en este mundo, no la nuestra. Este aspecto de la oración puede incluir orar por la predicación del Evangelio del Reino de Dios, como por ejemplo orar por este programa y su éxito, y orar por la humildad, la fortaleza y el valor para lograr en nuestra propia vida lo que el reino ayudará al mundo entero a hacer: priorizar la voluntad, el deseo y el plan de Dios por encima de los nuestros. Jesús mismo ejemplificó perfectamente esta actitud en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, cuando dijo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Al comenzar nuestra oración, destacar ante Dios que su reino nos importa más que lo que este mundo ofrece, y que su voluntad es más importante que la nuestra, fortalece enormemente nuestra actitud, permitiéndonos presentarle nuestras peticiones personales en un contexto que le comunica nuestra confianza en que Él tomará las decisiones, tanto en nuestra vida como en el mundo. Siguiendo con su oración modelo, Jesús dice en el versículo 11, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Aquí Jesús nos enseña a depender de Dios en nuestras necesidades diarias. Vea que casi la mitad de la oración modelo hasta ahora se ha enfocado en Dios, su grandeza y su bondad, su reino y la importancia de su voluntad en todo, incluso más que lo nuestro. Esto da el contexto para esta petición, una reflexión de que necesitamos que Él provea nuestras necesidades diarias. Y no se trata solo de pan. Nuestras necesidades son muy diversas: nuestra salud, finanzas, trabajo, familia. Lo necesitamos en muchos niveles. Y nuestras es plural. Nuestros seres queridos también las tienen. Como elemento básico de la vida, el uso del pan en la oración modelo ayuda a simbolizar todo lo necesario físicamente. Hay muchas cosas que observar en este elemento de la oración. Le muestra a Dios que no damos por sentado las necesidades diarias. Buscamos en Él que las provea, sabiendo que Él tiene poder fiable para hacerlo. Además hay humildad en la petición. No es por una vida de lujo, ocio y extravagancia. En cambio, pedimos por las cosas necesarias para subsistir. Y es una petición diaria, reconociendo que mañana volveremos a presentarnos ante Él para pedirle por las necesidades de ese día. No que no podamos pedir a Dios sueños y esperanzas mayores. Dios es un padre, y todo buen padre se alegra de oír los deseos y anhelos de sus hijos. Pero la oración modelo nos enseña que, en esencia, debemos contentarnos con que Dios satisfaga nuestras necesidades, en lugar de obsesionarnos con nuestros deseos. Nuestro enfoque inicial en la gracia y bondad de Dios nos ayuda a confiar en que, al hacer nuestras peticiones, Él las escucha y las toma en serio. Y en promesas como la de Mateo 6:33, podemos confiar en que, si sinceramente ponemos su reino primero en nuestra oración, como Jesús enseñó, podemos confiar en que todo lo que necesitamos nos será añadido. Pero nuestras necesidades son más que físicas, como veremos. Continuemos en el versículo 12. Luego de pedir el pan de cada día, continúa: «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». No debemos dar por sentada nuestra posición ante Dios. Jesús nos enseña a pedir a Dios el perdón de nuestros pecados, y lo necesitamos. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si hemos sido bautizados y un ministro de Cristo nos ha impuesto las manos, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, lava los pecados que hemos cometido al buscar a Dios con arrepentimiento y con un corazón que desea apartarse de esos pecados. Si le interesa comprender mejor lo que significa volverse a Dios con verdadero arrepentimiento, uno de nuestros representantes puede contactarlo. Solo
Solo mencione su interés al solicitar el material gratuito de hoy sobre la oración o visite elmundodemañana.org para contactarnos online. Este elemento de la oración modelo nos recuerda que no debemos dar por sentado el perdón de Dios y requiere que continúe limpiándonos mediante el sacrificio de Cristo. Vea también que Jesús vincula nuestro perdón a nuestra voluntad de perdonar a los demás. Muchos lo ignoran, ganando perjuicio espiritual. Cristo lo explica más adelante en Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús explica que si de verdad queremos el perdón por nuestros pecados y faltas, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Y si nos resulta difícil, y puede serlo, pedirle a nuestro Padre que nos ayude a perdonar a los demás es una valiosa adición a nuestras oraciones, ya que cuando se trata de perdón, Él es el experto. Luego en la oración modelo, Jesús nos enseña otro área en la cual buscar la ayuda de Dios. Continuamos con la oración del versículo 13 de Mateo 6. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahora vea, Jesús no solo nos enseña a pedir la protección de Dios contra los peligros de este mundo, aunque tales peticiones son de hecho necesidades físicas diarias, dentro del tema de la oración anterior sobre el pan de cada día. Más bien Jesús nos enseña aquí a pedirle a Dios protección espiritual, a ir directamente a Él y pedirle que nos ayude a evitar las tentaciones que nos desvían hacia el pecado, alejándonos de Él en nuestra senda diaria, en lugar de acercarnos. Esto no significa que cuando llegan las pruebas, Dios haya fallado. Muchas escrituras resaltan el importante papel que juegan las pruebas en nuestro crecimiento espiritual, probando nuestra fe y ayudándonos a crecer en paciencia. Pero así como un niño quisiera que su padre lo proteja de peligros y trampas, debemos pedirle a Dios que nos preserve espiritualmente de caer en las trampas de la tentación. Veamos la advertencia del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pablo animó a los corintios a no dar por sentada su seguridad espiritual, sino a desear la ayuda de Dios ante la tentación. Y con respecto al maligno, el apóstol Pedro les dijo a sus lectores en 1 de Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos peligros espirituales son más importantes incluso que los peligros físicos que este mundo nos presenta, y Jesús nos enseña a no ignorarlos en nuestras oraciones, sino a pedir activamente a Dios protección espiritual contra estos peligros. Y ahora llegamos a la conclusión de la oración, que puede resultar algo familiar. Después de pedir protección espiritual en la oración modelo, leemos su elemento final en Mateo 6, versículo 13. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Recordemos que al comienzo de la oración modelo, Jesús nos centró en Dios, no en nosotros mismos, y en el reino de Dios, no en el mundo que nos rodea. Y aquí al final nos enseña a terminar nuestra oración como empezó, magnificando la grandeza y la gloria de Dios. Estas palabras dan una perspectiva vital. Al orar, nuestra tarea es enfocar nuestra mente en cosas superiores, incluso en las peticiones mundanas y físicas, hacerlo con una perspectiva más elevada. Y concluimos nuestra oración con este enfoque en Dios, su grandeza y su reino una vez más. Esto nos ayuda a recordar que esta perspectiva superior no es solo para cuando estamos de rodillas ante Dios, es la perspectiva que tomamos de su presencia y preservamos a lo largo de nuestra vida, tal como lo hizo nuestro Salvador hace 2000 años. Y cuando mantenemos a Dios en la perspectiva correcta, en la oración y en la vida, todo lo demás también se torna en la perspectiva correcta.
No hay nada más importante en esta vida que cultivar una relación con Dios. Y Cristo lo sabía. Por eso se aseguró de que esta oración modelo quedara registrada para siempre, no solo para enseñar y guiar a sus seguidores en el primer siglo, sino también para enseñar y guiar a sus seguidores en el siglo XXI. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, consulte nuestro contenido o suscríbase para estar al día de nuestras publicaciones. Si desea la guía de estudio gratuita sobre este tema, haga clic en el enlace. Nos vemos la próxima.